Es una bendición poder seguir con nuestra serie del libro de Hebreos. Y en esta mañana vamos a estar en el capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 3. Título del mensaje de esta mañana es Avancemos hacia la madurez. El autor aquí está, luego de haber hablado de Cristo como la máxima revelación, como alguien superior a los ángeles, como alguien superior a Moisés, como alguien superior a Josué, y en medio de eso, habernos también recordado que somos participantes del llamamiento celestial, que somos receptores de una gran salvación, que somos participantes de Cristo, que somos llamados a ser hijos a quien el Hijo quiere llevar a la gloria, que hemos sido libertados de la condenación, del temor a la muerte. O sea, todo ese recordatorio de lo que somos en Él también se une a ciertos llamados que Él ha estado haciendo en el transcurso de la carta a oír y a creer. En el capítulo 2 y verso 1 nos recordó que debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y obviamente puso como ejemplo al pueblo de Israel que oyeron la ley entregada por ángeles por mano de Moisés y no atendieron a ella y recibieron obviamente un castigo. En el capítulo 3, versos 7 y 8, vuelve a recordarnos la escritura que se le dijo a aquella generación y que se nos habla, que se volvió a repetir en tiempos de David y que sigue siendo pertinente para nosotros hoy, cuando el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba a Dios en el desierto. Y más abajo, en el verso 12, nos advierte diciendo: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A eso podemos sumar el capítulo 4 cuando dice: temamos no entrar en el reposo. Sin embargo, ya el autor ha estado hablando de Cristo, un poco de nosotros, y ha estado haciendo el llamado, pero aquí entra directamente en el pasaje de hoy, entra directamente a sacar a luz un problema que se está dando en este grupo, en esta congregación de hebreos, una congregación en Roma, que es un problema que se ha dado a lo largo de la iglesia en muchas congregaciones. Es un problema en el que la iglesia ha caído en tiempos de los padres de la iglesia, en la Edad Media, previo a la Reforma, después de la Reforma, en nuestros días. O sea, es un problema constante. El bosquejo de esta mañana, basado en los versos que vamos a estar estudiando, vemos primero el deseo del autor aunado al problema presente de la iglesia, la expectativa respecto al tiempo que ellos tienen de ser cristianos, la importancia de la madurez, el llamado a avanzar hacia la madurez. Hermanos, debemos recordar que el autor en el capítulo 4, verso 14 al 16, que es quizá un buen resumen de la carta a los hebreos, nos hizo un llamado a retener nuestra profesión de fe, tomando en cuenta el gran sumo sacerdote que tenemos, de alguna manera abrazar, a nutrir, a estar firme en la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que experimentó el sufrimiento y la tentación al igual que nosotros, aunque no pecó, y que por eso nos podemos acercar al trono de la gracia a pedirle ayuda. Cabe decir que el autor también en la última sección que estuvimos hablando sobre
los requisitos de un sacerdote, de un sumo sacerdote y el sacerdocio de Cristo. Está solo poniendo un fundamento de algo que él quiere explicar con más detalle y que lo va a hacer desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, el sumo sacerdocio de Cristo. Entonces él empieza diciendo acerca de esto. Acerca de esto es acerca del tema del sumo sacerdocio de Cristo, acerca del sumo sacerdocio de Cristo, de su ministerio en los cielos, de su sacrificio, de su purificación. Tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, él nos acaba de decir que Cristo cumple los requisitos para ser sumo sacerdote, primero porque fue hombre, segundo porque aunque no pecó, sí conoció y experimentó el sufrimiento humano y eso le hace comprender nuestra debilidad humana, y tercero porque Dios lo llamó y constituyó como sumo sacerdote. Eso lo vimos en los primeros 10 versículos del capítulo 5. Sin embargo, él dice que él tiene muchas cosas más que explicar sobre este tema, como lo acabo de decir. Sin embargo, él siente la necesidad de hacer una pausa en el tema del sumo sacerdocio de Cristo y en todo lo que eso significa para nosotros, porque no es nada más que él nos quiere dar teoría, sino que él quiere de alguna manera que eso tenga un impacto en nuestra vida como creyentes. Pero hay un detalle. Si no vemos el problema que tenemos y trabajamos en el problema que tenemos antes, esa exposición no nos va a ser de tanto provecho. Entonces él necesita hacer uno, es como cuando yo no soy médico, ¿verdad? Y no sé si alguno de aquí tiene más conocimientos de medicina que yo, pero yo he oído, tengo la noción de que si ciertas personas tienen una enfermedad X, aunque tal vez se nutran de algo, algunas enfermedades no permiten que el cuerpo reciba los beneficios de algún nutriente, de algún medicamento, de algo, sino que primero hay que tratar la enfermedad para luego, de alguna manera, que el cuerpo esté al 100 para poder recibir los beneficios de algún medicamento, nutriente, etcétera, ¿verdad? Obviamente, si quieren más detalles, busquen a un médico, pero el punto es de que a veces se necesita tratar primero un problema, tratar primero una enfermedad. Entonces, hay un problema presente en la comunidad que ha sido, repito, un problema que se ha dado en muchas congregaciones durante todas las etapas de la historia y que yo sé que aquí ninguno de ustedes tiene ese problema, pero por aquello que el problema en algún momento se quiera presentar, es bueno saber un poquito de ese problema. Y el problema es que la iglesia se ha hecho, algunos de los creyentes se han hecho tardos para oír. Realmente, dicho de otra manera, el problema, yo le voy a llamar al problema aquí, el problema de la inmadurez, el problema de permanecer en niñez cuando ya es tiempo de ser adolescente o de ser adulto. Ese problema se presentó no solo en la iglesia de los hebreos de Roma, sino también se presentó en la iglesia de Corintio, también se presentó en algunas de las iglesias de la dispersión a las que escribe Santiago, también se presentó en el pueblo de Israel y también está presente no en esta iglesia, en las otras iglesias evangélicas de Costa Rica. Veamos el problema. Dice Pablo escribiéndole a los corintios, dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora puede, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo?
servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que no, la iglesia, los creyentes, no están teniendo el crecimiento que deberían de tener en su manera de pensar y en su manera de leer, de alguna manera, esas diferencias que se presentan en la iglesia. El problema es de que ellos ven que Pablo fue alumno de Gamaliel y algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros ven la elocuencia de Apolos y dicen, yo soy de Apolos. Otros ven que Pedro estuvo con el Señor y dicen, no, yo soy de Pedro. Y otros que no quieren sujetarse a los hombres dicen, yo soy de Cristo. Claramente Pablo resalta que el problema de que una de las evidencias de que un creyente tenga una enfermedad llamada inmadurez es cuando hay celos y divisiones. Es cuando todavía el creyente vive su vida centrado en sí mismo. Es cuando el creyente todavía vive su vida buscando un beneficio personal. Miren, hermanos, para mí, yo lo digo sinceramente, es un gozo que casi con cada uno de ustedes yo he tenido en algún momento una conversación donde el Señor les ha mostrado eso. Y algunos los oímos en los testimonios, ¿verdad? Qué lindo es ver que ya el Espíritu Santo se está adelantando al mensaje, resaltando que sí, a veces somos carnales porque nuestra mente está puesta en nuestro beneficio personal, en nuestro egoísmo, porque a veces solo queremos buscar nuestro beneficio o buscamos más nuestro bienestar que la gloria de Dios. Santiago, hace poco estudiamos Santiago los lunes y también Santiago nos decía que hay dos sabidurías y la sabiduría terrenal se diferencia de la celestial en que la terrenal, natural y diabólica produce celos y ambición personal. O sea, hay gente que busca conocer más de teología y más de doctrina, pero para mostrarse como el que sabe más, como el mejor teólogo. Y para crear divisiones y decir, no, no, ellos no son de sana doctrina, yo sí soy de sana doctrina. Eso es inmadurez, eso es un problema de inmadurez en la iglesia. Cuando empezamos a hacer comparaciones que nosotros somos mejores y nosotros somos más sanos y nosotros tenemos, nos diferencia esto, no, 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 no. La madurez es cuando vemos la igualdad que tenemos en Cristo. La inmadurez es cuando empezamos a sentirnos superiores, mejores, o que aquí o que allá, o a ver lo malo que está en los otros. De hecho, Santiago mismo en el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen los conflictos de ustedes? ¿No vienen de los deseos que combaten en su interior? ¿Qué es inmadurez? Cuando no hemos aprendido a sujetar esos deseos de superioridad, de comodidad, de reconocimiento, esos malos deseos de placeres, dice Santiago. Entonces, claramente hay un problema en las ovejas de Santiago, hay un problema en la iglesia de Corinto, hay un problema en los hebreos de inmadurez. Y en casi cada congregación van a haber creyentes con este problema. Ahora, quiero aquí también decir algo, pero sigamos con el verso 12. El verso 12 dice, aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que
que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Vemos que son palabras muy similares a las de Pablo. En 1 Corintios 3, vemos el verso 2 de 1 Corintios 3, les dice, les di a beber leche y no alimento sólido porque no podían recibirlo, ni aún ahora puede. ¿Qué quiere decir Pablo y qué quiere decir el autor de los Hebreos? Que no quieren darles un conocimiento doctrinal profundo que solamente infle su orgullo y digan, ah, yo sí sé esta doctrina, yo sí entiendo esta profundidad, y yo sí entiendo esto del cielo y aquel no. Entonces ven que todavía no están preparados para esas cosas que ojo no vio ni oído yo y que Dios sí quiere darnos, pero que no nos las va a dar si todavía somos niños carnales, llenos de celos, llenos de ambición personal, llenos de inmadurez. ¿Por qué? Porque no nos van a hacer un bien, nos van a hacer un mal, nos van a enorgullecer más. Entonces, aquí hay algo interesante. Hay un tema de tiempo. Hay un tema de tiempo. Hermanos, no quiere decir que todo cristiano ya debiera ser maestro. No vamos a esperar que un cristiano que recibió a Cristo hace un mes sea ya maestro. Pablo también y el Espíritu Santo a través de Pablo dice que no pueden poner a enseñar a un neófito, a un recién convertido, porque va a demostrar que es niño y se va a envanecer y se va a volver orgulloso. Santiago nos dice que no se hagan todos maestros porque es una responsabilidad que también necesita cierta preparación. Sin embargo, esta iglesia, que es una iglesia en Roma, y esta carta fue escrita quizá, digamos, más o menos entre el año 65 o 67. Es muy probable que esta iglesia en Roma se haya fundado más o menos en Pentecostés. Estamos hablando del año 33. Entonces había gente ahí que tenía 33 años de estar metidos en la iglesia. Yo no sé cuántos años tiene usted de estar metidos en la iglesia, pero había otra gente que tal vez no tenía tanto, que tenía 10 años, pero ya 10 años ya cuenta, ¿me entiende? Habían pasado persecuciones, habían pasado cosas, otros tal vez tenían 5 años. Pero espiritualmente ya ellos no eran recién convertidos en su mayoría. Entonces Pablo les dice, o sea, el autor les dice, ustedes tienen al menos un promedio de 10 años de estar metidos en la iglesia. Ya debieran de estar enseñando a otros. Y todavía necesitan que se les vuelva a enseñar lo más elemental, los primeros rudimentos, las enseñanzas fundacionales. Es interesante porque no solamente esta carta muestra que hay una expectativa donde todos debíamos de crecer, no hacer, miren hermanos, hay una necesidad de que todos seamos maestros en el sentido de que todos podamos enseñarnos los unos a los otros, aunque no todos somos llamados a tener una posición o un oficio de maestro. Es diferente de que no todos tengan un llamado a ser maestros, a que todos somos llamados a enseñarnos, a aconsejarnos, a instruirnos los unos a los otros, que gracias a Dios en esta iglesia hemos estado buscando promoverlo, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 18 al 20, Pablo le escribe a los corintios y les dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Y aquí vuelve a darnos una clave más de lo que es ser niños. ¿Qué es ser niños? Es creer porque yo hablo en lengua, ya soy más espiritual. Es creer que porque tengo cierto don o cierto llamado, entonces ya soy más espiritual, que ese era el problema de Corintios. Y entonces Pablo les escribe a los corintios y les dice, no sean niños en su manera de pensar. Yo prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda y que les edifiquen que 10,000 palabras en lenguas. Y no es que él no hable en lengua, sino que él no lo va a hablar nada más por llevárselas de que él sí tiene un don que los demás no tienen. Ese es el punto. Más bien sean niños en la malicia. Si quieren ser niños en algo, sí, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar, en la iglesia, en la manera de relacionarse con otros, sean maduros. Efesios 4, el 4 al 15 también dice, para que ya no seamos niños. ¿Cuál es el contexto? Que Dios instituyó
ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que todos estén aquí involucrados. El anhelo de Jonathan, mío, de Eric y de ustedes mismos es que todos aquí estemos usando el don que cada uno recibió de Dios para la edificación de los demás. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina. Un niño que es alguien que quiere tener celos, oye ciertas predicas en YouTube o en Internet que le parecen llamativas y entonces te va por allá y dice, wow, qué revelación la que tiene y no sabe que es un engañador y un falso maestro el que está oyendo. ¿Por qué? Porque por su inmadurez es fácil de ser arrastrado por falsas doctrinas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y el anhelo de Dios es que estemos creciendo en una congregación para que en esa congregación aprendamos bien la palabra y no estamos oyendo otros vientos de doctrinas. No estemos oyendo otras cosas que solamente son llamativas y nos llaman demasiado la atención. ¿Por qué? Porque hay hombres astutos movidos por el enemigo con artimañas engañosas del error, queriendo arrastrar a los que son niños. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué significa ya no ser niños? Que seamos una comunidad entrenados en hablar la verdad en amor unos a otros, creciendo en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué diferencia de un niño de alguien que está creciendo? Está buscando ser más como Cristo y está buscando que los otros sean más como Cristo y tiene la libertad de hablar la verdad en amor. Eso no son los otros. También alabo al Señor porque yo puedo decir de que en esta iglesia yo he visto eso. Yo he visto gente hablarse entre sí la verdad en amor y también a mí, también entre nosotros, y eso es algo por lo cual alabamos al Señor. Sigo, verso 13. Porque todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado, me gusta esta versión, por eso elegí esta versión, su capacidad de tomar decisiones. Hermanos, ¿para qué discernir el bien y el mal? Para poder decidir tomar decisiones justas, rectas, buenas, en lugar de tomar decisiones malas. Quiero decir algo primero. No es pecado ser niño. No es malo ser niño. Usted no va a ir y va a condenar a los que son niños porque están en la etapa de ser niños. Qué lindo es que un bebé tenga un mes. Qué lindo es que un bebé tenga 6 meses y aprenda a balbucear. Qué lindo es cuando da sus primeros pasos. Eso es emocionante. Eso es bello. Hay algunos bebés en algunas familias aquí. Erika hace poco con Cristi tuvieron una nieta. Mi hermana Vilena también. Hay un bebé en la familia. Hermosos. Son hermosísimos. Ser niño no es pecado. Ser niño es una bendición. Pero ustedes que tienen bebés saben de que hay cierta edad de que ese niño necesita empezar a comer papillas. No puede tener un niño 3 años o ni siquiera año y medio y seguir tomando leche. Ese niño necesita que no se le chinee toda la vida. Algún día tiene que gatear y luego caminar. Y tampoco es prudente de que nunca se le hable y no se le motive a que él aprenda a hablar. De hecho, es raro, ¿verdad? Y de hecho, a veces hay padres que se preocupan porque el niño tiene 2 años y no habla. Entonces, no es malo ser niño. Si alguien aquí acaba de aceptar a Cristo y está en una etapa de niñez espiritual, gloria a Dios por eso, porque es totalmente normal y absoluto que sea niño. El problema, hermanos, es que hay riesgos cuando no se entiende que hay una etapa donde la leche no es el único alimento que se le va a dar al bebé. Hay al menos 3 riesgos altos
de que un niño mayor a 1 año de edad puede presentar si no empieza a comer alimento sólido. Por ejemplo, primero un déficit nutricional. La leche, aunque es nutritiva y es excelente, no proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento saludable de un niño mayor a 1 año. Al año de edad, los niños necesitan hierro, zinc, vitaminas y otros nutrientes que no provienen de la leche, que provienen de otros alimentos sólidos. Y un niño que no consuma alimentos sólidos puede desarrollar deficiencias nutricionales, especialmente de hierro, y puede llegar a tener anemia. Otro riesgo es que un niño que no reciba alimento sólido, que le proporcionan calorías, nutrientes adicionales, no va a poder crecer y desarrollarse adecuadamente y va a presentar problemas de crecimiento y desarrollo. Puede presentar un crecimiento deficiente, bajo peso y problemas aún en su desarrollo físico y cognitivo. ¿Por qué hay niños que no tienen la capacidad de aprender en la escuela? Porque tuvieron problemas de desnutrición. Porque hay niños que no llegaron a desarrollar la altura que podían haber desarrollado porque tuvieron problemas de la desnutrición. Es terrible en los niños. Y hay poblaciones donde los niños desnutridos no logran que su cuerpo, ni su mente, ni sus capacidades intelectuales se desarrollen. Realmente también, a medida que los niños crecen, necesitan desarrollar las habilidades motoras para masticar y deglutir los alimentos. Y si no lo exponen a alimentos sólidos, puede llegar a tener dificultad para aprender estas habilidades y puede afectar su capacidad de comer de manera eficiente más adelante. Ahora llevemos esto a lo espiritual. ¿Qué pasa si toda la vida es solo un mensaje de crea y sea salvo, y crea y sea salvo, y crea y sea salvo, y no pasa de ahí? O sea, no le enseñan que hay el tema del corazón, el tema del alma y el espíritu, algunos de los temas que aquí hemos tratado, ¿verdad? Tampoco se trata de que aprendamos de los niveles de ángeles y qué es la diferencia entre un ángel, un arcángel y un querubín. Eso no es tan necesario, digamos. Pero sí, a veces necesitamos alimentos sólidos. El problema es que también los apóstoles aquí están diciendo, algunos de ustedes no pueden tolerar alimentos sólidos. No aprendieron a masticar porque no aprendieron a procesar y a digerir el conocimiento doctrinal y llevarlo a un conocimiento práctico. Algo que llama la atención del pasaje es que dice que el que es niño solo toma leche porque es inexperto en la palabra de justicia. Ahora, aquí posiblemente, obviamente, a una comunidad judía, una comunidad que sí o sí ha leído el Antiguo Testamento, uno de los pasajes que van a venir a la mente de ellos es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios que habla de la sabiduría, ¿verdad? Y en Proverbios 2 vemos que el objetivo de la sabiduría es entrenar en un camino de justicia. Proverbios 2, 1 y 2 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría, inclinas tu corazón a la prudencia, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría a los hombres rectos, Él es escudo a los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderán lo que es el derecho, la justicia, la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento, la discreción te protegerá y la inteligencia se cuidará. ¿Cuál es otro nombre para decir maduro o para decir adulto? Es sabio. Sabio es una palabra semejante. ¿Por qué? Porque el que recibe, el que oye, el que está atento, el que busca la sabiduría, está al mismo tiempo buscar crecimiento. La sabiduría de la Biblia, la sabiduría de lo alto, podría llamarse lo que los apóstoles llaman alimento sólido. Y vea bien, sabiduría no necesariamente es doctrinas profundas sobre temas hipergalácticos y celestiales y no. Es cómo aprender a temer al Señor. Es cómo vivir en justicia. Es entender el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. La leche es la importancia del arrepentimiento y de la fe. Y es hermoso, hermanos,
la importancia de la fe. Pero el alimento sólido, la sabiduría que viene de lo alto, es un poco más el vivir justamente, el ir creando una expertise en el entendimiento de lo que es la justicia. Recordemos a Santiago, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Está hablando ahí del compromiso con la justicia, con la rectitud, con la pureza. Y luego habla de otros temas que van más ligados como al amor, pacífica, amable, enseñable o razonable, llena de misericordia, de buenos frutos, sin imparcialidad, sin hipocresía. Madurez es una vida más justa y un amor, un crecimiento en el amor a otros, un crecimiento en la comprensión, un crecimiento en la razonabilidad también. ¿Qué es lo que tiene el inmaduro? El inmaduro no razona. Es así porque Calvino lo dijo y punto, es así porque mi pastor lo dijo y punto. No, no. Ok, razonemos. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la Biblia? Ok, Calvino dice esto, ¿qué dice el contrario de Calvino? Veamos cuál de los dos se parece más a la Biblia. ¿Cuál está más cimentado en la escritura? Eso es madurez. Inmadurez es no, sentarme en el burro y no moverme de ahí, pero madurez es, sí, sí, dialoguemos. Muéstrame tu punto. Por tanto, por el problema que tenemos de que nos hemos hecho tardos para oír, de que seguimos siendo inmaduros, de que todavía hay inmadurez y entonces nos cuesta obedecer. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Hermanos, quiero explicar aquí que cuando el autor dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, él no quiere decir que olvidemos las enseñanzas elementales. Él no quiere decir que no tengamos claras las enseñanzas elementales. Él no quiere que usted construya una casa sin cimiento. Lo que él quiere es que usted deje de estar repasando el cimiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y nunca levante paredes, y nunca levante columnas, y nunca ponga vivas, porque entonces nunca va a haber casa. El cimiento es sumamente importante, pero cuando ya el cimiento ya está claro, ya está listo, ya está entendido, hay que pasar a las paredes, hay que pasar a las columnas, hay que pasar a las vigas, hay que pasar al techo. Eso es lo que le está diciendo al decir dejando. No quiere decir tiren por la borda las doctrinas esenciales. No, no, no. Sigan adelante. Por eso dice, no echando. Eso se explica en el mismo verso. No echando otra vez el fundamento. Hermanos, el fundamento es sumamente importante y necesario. Fundamento es esencial y lo tenemos que tener claro. Y puede ser, cabe la posibilidad que alguno de nosotros aquí no tengamos tan claro el fundamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se le está escribiendo esta carta a una iglesia de 30 años que había una y otra vez hablado sobre, algunos han dicho, algunos comentaristas han dicho, de plano él se está refiriendo a las enseñanzas del judaísmo, porque hay ciertos términos relacionados con el judaísmo, como los lavamientos, pero eso no es correcto porque él mismo dice enseñanzas elementales acerca de Cristo. Esto es lo que el pasaje dice. Entonces, no es que ellos estaban solamente repitiendo el judaísmo, no, ellos estaban hablando una y otra vez, Jesús es el Mesías, una y otra vez hay que arrepentirnos de los pecados, una y otra vez hay que creer en él. Eso está perfecto. Pero el punto es de que también hay más que eso. Quiero aquí hablar dos. Yo no voy a entrar en detalle, pero sí creo que es importante ver en detalle, pero quiero de alguna manera tal vez explicar un poquito sobre las 6 enseñanzas elementales acerca de Cristo de la cual el autor nos habla. Estas enseñanzas, repito, son sumamente importantes tenerlas claras porque son la base y la plataforma para un posterior crecimiento, entendimiento y madurez. Primero,
El arrepentimiento de obras muertas se refiere a que el primer paso para ser creyentes es arrepentirnos de las obras pecaminosas que nos conducen a la muerte. Ese es el primer paso de la vida cristiana y eso hay que saberlo sí o sí. Y yo creo que eso sí todos lo sabemos, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Eso está conectado al segundo y de hecho hay una ahí cuando los menciona y nos muestra que él está hablando de las dos como un par y como verdades conectadas. Él dice, ya no pongamos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. O sea, para él son verdades conectadas y la fe en Dios obviamente es el entendimiento de que junto al arrepentimiento debemos de confiar en Dios para salvación. La salvación se obtiene por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Luego habla sobre enseñanzas sobre los lavamientos. Hay que entender que aquí, aunque la palabra en el griego es bautismos, y por eso algunas traducciones dicen la doctrina de los bautismos en plural. Yo entiendo, hay que entender también que ahí sí hay un trasfondo judío donde esa palabra bautismos se usaba no solamente para meter a la gente en agua, sino se usaba también para las vasijas que se usaban para lavar los pies, el lavamiento de los utensilios en el templo. De hecho, él lo va a usar en ese sentido en el capítulo 10. Entonces está hablando sobre los procesos de purificación. Obviamente, el bautismo es entendido como quizá un primer lavamiento, pero también Jesús habló usando de alguna manera la idea similar de la necesidad de lavarnos los pies unos a otros, que tiene que ver con confesarnos pecados los unos a los otros, con cubrir a los demás. Entonces, no solamente creo yo que se refiere al bautismo, sino a esos procesos de purificación, de santificación, de limpieza que deben de seguir en la vida del cristiano al bautismo. Esto ellos lo hablaban de manera constante y esto es excelente porque es fundamento. La 4 es la imposición de manos. Sí, tal vez hay un poco más de ruido porque nosotros no lo usamos, pero la imposición de manos era prácticamente una señal de bendición, tanto para los judíos cuando se ordenaba un rey, un sacerdote, un profeta, el anterior ponía las manos sobre él, lo ungía, y también el sacerdote ponía las manos sobre la víctima para trasladarle los pecados de la víctima, del pecador al animal y para trasladar la justicia, en fin. Pero de alguna manera también se empezaron a hacer como uso de eso en la iglesia del Nuevo Testamento cuando se comisionaba un servicio. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros, la iglesia puso las manos sobre él y los envió a la obra que el Señor los había encomendado. Cuando Timoteo fue ordenado como ministro, los ancianos, los presbíteros pusieron las manos sobre él, impartieron dones espirituales sobre él y quedó ordenado al servicio. Cuando Timoteo y Tito nombraban ancianos, ponían las manos sobre él y con la iglesia oraban. Entonces tiene mucho que ver con el tema de congregación y servicio. El siguiente es la resurrección de los muertos, hermanos. La resurrección de los muertos es uno de los elementos esenciales también de nuestra salvación, es algo de lo que Cristo garantizó y es algo hasta común en la cultura, porque pertenecer a una nación católica nos hace pensar de que todos los muertos y de hecho todos los muertos van a resucitar, solo que unos para vida eterna y otros para no, pero todos sabemos eso, ¿verdad? Claramente hay gente que ahora ya no cree en eso, pero culturalmente se tiene la esperanza de la resurrección de los muertos y eso está basado en que ha sido una enseñanza elemental y fundacional del cristianismo durante toda la historia del cristianismo. Y el juicio eterno también es algo que creo yo que tenemos bastante claro. Habla de un juicio final y definitivo que definirá nuestra posición eterna. Ese juicio no se ha dado, ese juicio, hay un día que Dios ha establecido para que se dé ese juicio. El punto es que si nosotros vemos, estas 6 enseñanzas se pueden dividir en 3 pares de 2, valga la redundancia, porque yo creo que la palabra pares ya lo incluye, pero bueno, en 3 pares que son en realidad las 3 que pueden de alguna manera verse reflejados en las 3 enseñanzas que son básicas en el cristianismo. Hermanos, yo creo que los minutos no dan para que yo entre en detalle en estas 3 enseñanzas, entonces sí considero por aquello de que nosotros no somos esa iglesia que 30 años estamos
todos los cultos y todos los discipulados repitiendo estas enseñanzas, sí creo que es importante que las tengamos muy claras. Entonces, como de hoy en 8 el servicio es con la Iglesia Berea, de hoy en 15 vamos a ver en detalle estas enseñanzas antes de seguir con la carta, porque es importante que nosotros, siendo enseñanzas fundamentales, no repasemos toda la vida en ellas, pero al menos una vez sí las recordemos, sí tengamos la claridad de que son fundamentales en nosotros. De alguna manera, las primeros dos, arrepentimiento y fe, nos habla de ese ingreso a la salvación que nos lleva a la justificación. Las siguientes dos nos habla de ese crecimiento y transformación por medio del servicio y la participación en una congregación local que conocemos como la doctrina de la santificación, y las últimas dos pues están relacionadas con lo que conocemos como la doctrina de la glorificación. Estas enseñanzas, vuelvo a repetir, son importantes. Y es importante tenerlas sumamente claras porque nos hablan de tres estadios de la vida cristiana: el inicio de la vida cristiana, el crecimiento durante la vida cristiana y el resultado de la vida cristiana en esta tierra para pasar a la siguiente etapa de la vida cristiana. Entonces, son enseñanzas elementales que no vamos a pasar 30 años como esta iglesia repasando en ellas, pero que sí vamos a detenernos a verlas con mayor detalle, porque es importante para poder luego construir sobre ellas, porque es el deseo del autor. Madurar teniéndolas claras. Una vez más de leche no nos va a hacer mal, pero ya después de la leche, entonces ya pasamos a comer papilla y a seguir comiendo alimento sólido, que yo creo que en algún momento pues Dios nos ha permitido comer también alimento sólido a todos nosotros. El verso 3 termina diciendo: y esto haremos si Dios lo permite. Y algo hermoso de la escritura, hermanos, es que sí hay algo, repito, sí hay algo que nos toca hacer a nosotros. O sea, el llamado a la iglesia es claro. O sea, el autor busca avergonzar a esos creyentes. Esa es la verdad, porque si yo le digo a usted, es que usted ya debería ser maestro, yo le estoy diciendo, avergüéncese de tener tantos años en la iglesia y no ser maestro todavía. Sí me entiende, ¿verdad? Y si le cae el guante, pues ya es cosa suya, ¿verdad? Eso no es mi culpa, ¿verdad? Echen la culpa al autor de la Biblia, no a mí. Yo, yo no sé cuántos años usted tenga en el cristianismo, pero ya usted sí sabe, usted haga números, ¿verdad? ¿Será que todavía tengo menos de un año o ya tengo un poquito más del año? Pero hay algo que nos toca hacer a nosotros: esforzarnos por vivir más, por compartir con otros lo que se nos esté enseñando y todo. Pero al final también reconocemos que una de las enseñanzas más importantes para crecer es que solo se crece en dependencia de Dios. O sea, hermanos, el tema de las obras es un tema complejo, porque el tema de las obras o el tema de nuestro esfuerzo nos puede llevar a fariseísmo, a legalismo, a salvación por obras. Eso no es bíblico. Esa doctrina la rechazamos, pero no queremos negar todo lo que la Biblia enseña de que sí tenemos una responsabilidad en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cuál es el equilibrio y cuál es la diferencia entre una enseñanza moralista de salvación por obras y una enseñanza bíblica de santificación verdadera? La diferencia es que la santificación verdadera se hace en dependencia de Dios, en dependencia del Espíritu, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Yo me esfuerzo, pero la gloria no es mía. No lo hago yo, aunque me esfuerzo, es la gracia de Dios en mí, como dice Pablo. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando el autor termina diciendo, si Dios lo permite, nos está llamando a recordar que al final el único que nos puede ayudar a madurar y a crecer y a dejar de ser niños es Dios. Es Él es. Como dice Pablo también en 1 Corintios 6:7, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios
Eso no quiere decir que no nos toca plantar y no nos toca regar. Sí nos toca plantar y sí nos toca regar, pero no para enorgullecernos, porque entonces seguiríamos siendo niños, sino para darle la gloria a Dios. Porque Él es el que da el crecimiento. Hermanos, madurez es reconocer que aunque a nosotros nos toca seguir aprendiendo, solo la gracia de Dios nos dará el crecimiento. El verdadero entendimiento espiritual es que es siempre un milagro realizado por el Espíritu Santo cuando comprendemos otra verdad. Cuando vemos, como han vivido algunos de ustedes, su egoísmo, su pecado, su búsqueda de placer, su deseo, nuestro deseo de usar a Dios y no de servir a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos está iluminando, el que nos está abriendo los ojos, el que nos está redarguyendo, el que está iluminando nuestros corazones. Y eso es hermoso. Entonces, como padres también, como maestros, como pastores, si un padre, usted sabe que un padre puede alimentar bien a su hijo, darle vitaminas, ponerlo a hacer ejercicio, proveerle educación, pero el niño va a crecer solo porque Dios lo permite. Es lo mismo en lo espiritual. El que da el crecimiento es Dios. Y eso no quiere decir que no nos toque hacer bien el trabajo, porque claro, Dios puede querer darle crecimiento a un niño, pero si los papás no lo nutren y no lo alimentan, el niño se va a morir. Pero si los papás cumplen su tarea, Dios va a también dar el crecimiento. Quiero terminar nada más. Ya dije varias cosas, pero hay un último pasaje que nos ayuda a entender en qué consiste la inmadurez o la madurez espiritual. 1 Corintios 2, 6 al 10 dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual está oculta. Desde, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestro... ¿Qué está diciendo Pablo? La madurez son los que han llegado a entender una sabiduría que no se usa como la de este siglo para ganar argumentos, para creerse que saber más, para celos. Es el mismo concepto, sino que es una sabiduría que está ahí, pero está oculta. Está para glorificar a Dios. Esta sabiduría ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. La sabiduría, la madurez, lleva el entendimiento. El motivo de vida de los maduros es amar a Dios y recibir lo que Dios les está permitiendo ver, que no todos los ojos están viendo, les está permitiendo oír, que no todos los oídos están oyendo. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el maduro es el que medita más y tiene más su pensamiento en las cosas que Dios nos está mostrando en su palabra y nos está dando de parte de Dios. Obviamente el misterio aquí del que está hablando, él acaba de empezar el capítulo diciendo de que él tiene un solo mensaje, se propuso saber una sola cosa entre ellos, a Jesucristo y este crucificado. El misterio de la cruz está detrás de estas líneas. Sigue diciendo: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué es madurez? Una vez más, madurez es medir mi identidad y mi valor por lo que Dios en el Espíritu me ha dado. No por el dinero que gano, no por el carro que manejo, no por la ropa que he visto, no por la posición que tengo en mi trabajo, no por lo que la gente dice de mí, no por lo que mi pasado dice de mí. Madurez es ver lo que Dios me ha dado y me dio a Cristo y me dio a su Hijo y me dio vida eterna y me dio acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Madurez es ver y vivir con la gratitud, la plenitud, la satisfacción de todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente y gozarme siempre por eso.
De lo cual hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Para el otro lo que vale es el dinero, no lo que Cristo hizo por él, para los del mundo, pero para nosotros eso no vale nada, porque sabemos que es temporal y pasajero. Y hay un pasaje difícil, el espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas, pero aquí lo que está diciendo es que el maduro vive examinando los pensamientos, las ideas, lo que oye, lo que piensa y dice, esto no va acorde a lo que Dios ha dicho de mí, lo rechazo, lo desecho. Esto es Dios hablando, lo tomo, lo llevo en oración, me arrepiento, lo rindo. Está en un examen constante de las ideas y pensamientos que están viniendo a su mente, no de los demás, sino que juzga todas las cosas concernientes a él y a la salvación. Aquí Pablo se está adelantando a que ellos se creen espirituales y lo están juzgando a él. Y en el capítulo 4 él les va a decir, ustedes no son nadie para juzgarme. Dios es el que me juzga. Y no juzguen antes de tiempo, sino que esperen cuando el Señor venga, el cual va a sacar las cosas a la luz. Hermanos, en resumen, ¿en qué consiste la madurez espiritual? Es clave decir, madurez espiritual no consiste en conocimiento doctrinal. Hay teólogos que tienen todo el conocimiento doctrinal en la mente, pero no tienen madurez espiritual. Hermanos, madurez no importa el nivel de conocimiento que usted tenga, es poner en práctica lo que usted está aprendiendo de parte de Dios. Eso es madurez. Madurez es superar el egoísmo, los celos, las divisiones y procurar que prevalezca el amor y la unidad. Madurez es priorizar el amor y la unidad por encima del conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Madurez es vivir también con mi identidad en lo que Dios me ha dado gratuitamente, como justificado, en santificación constante, porque tengo un llamado a ser como Él, en santificación constante y progresiva, con la mirada puesta en el momento en que seamos glorificados. ¿Por qué? Porque también tengo claro ese fundamento, que como le digo, vamos a ver en eso. Y para terminar, algunas preguntas de reflexión. ¿Reconoces tu dificultad para poner en práctica lo que aprendes de la palabra? Hermanos, la primer señal de que estamos empezando a dar primeros pasos de madurez, es decir, no es salir diciendo, qué tremendo, qué lindo, es decir, el Señor me habló esto y tengo que esforzarme. Y no es fácil, miren hermanos, no es fácil obedecer la palabra. Yo se los digo por experiencia propia y porque también lo he oído de algunos de ustedes y lo he visto en toda mi vida cristiana. Es fácil decir, hay que perdonar, el Señor nos manda a perdonar, pero cuando alguien lo ofende, hay que ver qué tan fácil es perdonar. ¿Cuántos años tienes de ser creyente? Si tienes un mes o si te aceptaste ayer a Cristo, estás perdonado. Es excelente, te abrazamos como niño que eres y nos alegra que seas niño y gloria a Dios por eso. Y sé niño y disfruta tu niñez. Pero, ¿qué tal si ya tienes algunos añitos y ya no deberías de ser niño? ¿Estás ya enseñando a otros? No me refiero a que alguien va a decir, es que el pastor no me da el privilegio de predicar. No me refiero a eso. Me refiero estás buscando enseñarle a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros, compartir pequeñas verdades que el Señor te va hablando, es enseñar a otros. Tienes ya claras las doctrinas de la justificación, la santificación y la glorificación. Si alguna no las tienes claras, las vamos a ver. Pero el punto es, ¿anhelas crecer? ¿Anhelas dejar de ser niño y avanzar hacia la madurez? Yo sí lo anhelo. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra que es útil, no solamente para instruir, sino también para redarguir y para corregir. Señor, en esta mañana algunos de nosotros nos sentimos redarguidos, que a pesar de
que tuvimos la gracia de conocerte hace varios años. Han habido etapas, Señor, donde lamentablemente nuestro crecimiento ha sido lento. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer. Queremos dejar de ser niños. Queremos dejar de ser carnales. Queremos dejar de seguir buscando nuestro propio beneficio personal. Queremos dejar de seguir caminando en egoísmo. Queremos ser más como tú. Queremos crecer en amor, en práctica, en vida, en justicia. No queremos seguir siendo inexpertos en la palabra de justicia. Queremos volvernos expertos. Queremos aprender a ejercitar nuestros sentidos espirituales para examinar y discernir lo que oímos, separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, para aprender a tomar las decisiones correctas que te den gloria a ti ante los desafíos y las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a avanzar hacia la madurez.